Gracias de verdad por invitarme, tanto a esto hoy como hace un par de semanas que estuvimos precisamente en Bruselas para recoger algo de esa burbuja, a ver si nos la traíamos para acá y contaminarnos un poco en el mejor sentido. Yo no traigo presentación porque creo que es menos mal, porque si no, imagínate, con las presentaciones anteriores poco hubiera dicho que no se hubiera dicho ya y mejor desde luego no. Pero sí traigo un montón de sensaciones acumuladas durante un montón de, no tantos, pero bueno, unos cuantos años de debates sobre qué le pasa a Europa con respecto a nosotros en el sur, qué le pasa a los jóvenes nosotros con respecto a Europa y por qué hay esa aparente zona muerta, ¿no? que nos desconecta permanentemente de esa emoción de ser europeos, a pesar de que vivimos en un país donde siempre se ha dicho que somos muy proeuropeos, ¿no? A lo mejor es eso, que los damos por hecho y no necesitamos emocionarnos con algo que en realidad nos gusta y damos por descontado. No lo sé, pero es verdad que hay algo que nos evita ser efusivos cuando llegan unas elecciones europeas. A mí no me gusta la referencia de 2014, o de hecho me gusta, pero por razones no precisamente pesimistas. Creo que la abstención en 2014 no hay que leerla negativamente. La abstención en 2014 hay que leerla en un contexto social. 2014 es uno de esos años, de 2011 a 2014, donde la sociedad española estaba absolutamente movilizada. No ha habido más manifestaciones en España que de 2011 a 2014. No ha habido más causas nuevas sobre la mesa: transparencia, feminismo, anticorrupción, vigilancia del poder, en fin, un montón de mareas, un montón de nuevas organizaciones sociales, un montón de proyectos y plataformas activistas, un montón de gente nueva saliendo en los medios de comunicación a partir de esos años, que de 2011 a 2014. Si eso no se traslució inmediatamente en una participación alta en las elecciones europeas, para mí, perdonadme, pero bueno, me parece el principio de un ciclo que sencillamente en ese momento no tocaba. No tocaba porque parte de lo que había pasado en 2011, 2012, 2013 era una crítica fundamentada y para mí muy razonable al proyecto europeo como garante, como salvavidas ante la crisis financiera y cómo golpeaba esa crisis en España. ¿Dónde estaba Bruselas frente a los desahucios? ¿Dónde estaba Bruselas ante el recorte de la sanidad? ¿Qué decía Bruselas sobre el recorte de la educación? ¿Qué pedía la Unión Europea cuando aquí estábamos pidiendo auxilio? Pues a lo mejor es un poco normal esa apatía de 2014. Por lo tanto, yo no la valoraría en términos negativos, la valoraría como una llamada de atención. Tendemos a culpar a la gente de que no vota como queremos o que no vota cuanto queremos. A lo mejor hay que leer los datos también desde el otro lado. ¿Qué podemos hacer mejor para que esa gente que, viviendo en un país súper europeísta, habiéndose criado en una democracia donde nuestros padres estaban muy orgullosos de lo que habían construido, sus hijos no querían votar en unas elecciones europeas? ¿Qué podemos exigir para que eso cambie y para que cada vez más gente se sienta más orgullosa de pertenecer al proyecto europeo? Antes de seguir, voy a poner la venda sobre la herida y ser muy autocrítico con el periodismo y con los medios de comunicación. Lo hemos hecho incluso peor que la Unión Europea. Los medios de comunicación hemos acumulado décadas de negligencia profesional en los asuntos en los que los ciudadanos se sentían más tocados directamente. La crisis económica, de nuevo, es un muy buen ejemplo. La hemos contado estupendamente, pero a posteriori. Los desahucios, si queréis, es otro buen ejemplo. Han tenido que pasar muchos años antes de que no se nos mirara con desprecio a los que en las tertulias, a los que ahora Pablo o yo vamos, donde decir que se vive por encima, que la gente vive por encima de sus posibilidades, a día de hoy eso no se escucha, es imposible. Y decirlo es llevarse el rechazo hasta del presentador, que se supone que es neutral. Pasaba exactamente lo mismo en 2014. Perdón, exactamente lo contrario. Pasaba exactamente lo contrario en 2014. Que hasta el presentador del programa que fuera te llamaba la atención por poner en duda algunas de las cosas que se daban por hechas en la democracia española y en la democracia europea. Pero yo creo que eso es muy importante, ese contexto, ese ciclo político que hemos vivido de 2011 hasta el 1 de octubre, desde el 15M hasta Cataluña,
Creo que hay que tenerlo muy en cuenta para entender la politización de una generación de gente que, no sintiéndose euroescéptica, a pesar de que los medios de comunicación todos los días nos decían que éramos euroescépticos por hacer eurocrítica, como ha dicho Pablo, cómo se ha politizado esa gente, cómo ha interiorizado esa crítica a las instituciones europeas. Y cómo los medios de comunicación, en primer lugar, han errado a la hora de entender durante muchos años, luego poco a poco, pues yo creo que eso se ha ido interiorizando, pero cómo durante unos cuantos años se ha equivocado el análisis sobre quiénes eran los jóvenes. Acordaos que nos llamaban ninis. Es que nos llamaban ninis en 2010. ¿Quiénes eran esos jóvenes que no querían estudiar y no querían trabajar? Que no entendían la democracia y por tanto no votaban y no se interesaban en las instituciones europeas porque no sabían de qué iba el juego, no les interesaba la política. Y resulta que sí les interesaba la política, pero tenían una forma de aproximarse a ella que no era exactamente la misma que se proponía desde las instituciones o de los partidos. Hasta los partidos de toda la vida se han querido reformar para poder abrirse un poco a eso con más o menos éxito, pero lo han hecho, ha habido un cambio generacional, los medios de comunicación también han cambiado, hay nuevos medios de comunicación y hay nuevos partidos. Yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta para entender qué significa España ante las elecciones europeas del año que viene y qué significa España ante las elecciones europeas anteriores. Para mí hay una cosa muy importante sobre el voto en las elecciones europeas. Y en realidad, ya sé que a lo mejor estoy aquí en plan provocador, pero ya luego, pues luego debatimos y tal, ¿no? Que es ¿cómo le explicamos a la gente lo que vale su voto? O cómo le explicábamos a la gente qué es su voto o cuánto vale su voto en comparación con las elecciones nacionales. ¿Cómo le explicamos a la gente que, aunque estén votando un parlamento, el parlamento no funciona exactamente igual que el parlamento al que votan normalmente aquí, que no se relaciona en los términos de poder con un poder ejecutivo como exactamente funciona aquí, sino que, bueno, que es todo más, como nos gusta decir, sofisticado. Pero claro, hay un reconocimiento de esa sofisticación o un análisis de esa sofisticación que la gente puede interpretar como democracia de baja intensidad. Que la gente puede interpretar como yo voto algo y luego no veo una reacción necesariamente en cadena desde mi voto hasta la legislación que vuelve. Lo que sí noto es que los presidentes de gobiernos de los países de la Unión Europea mandan más que lo que yo he votado en el Parlamento Europeo. Y eso podemos sofisticarlo lo que queramos, pero no lo va a entender la gente nunca. O por lo menos yo, que más o menos lo entiendo, no todos los días, me resisto a aceptarlo. Y creo que defender una Unión Europea pues pasa también por defender un cambio radical de algunas disfunciones de algunas instituciones de la Unión Europea y de cómo se relacionan para que mejoren, para que construyan más democracia y para que sea más fácil de explicar. Normalmente cuando un partido político no funciona, cuando una empresa no funciona o cuando cualquier cosa no funciona, casi siempre la culpa es de la comunicación. No, esto hay que comunicarlo mejor. Es que no se está entendiendo bien. Es que tenemos que emocionar, pero luego nos metemos con los populistas por emocionar. Incurrimos en permanentes contradicciones cuando en realidad lo que está mal a lo mejor es algo que hay ahí en la base de las cosas. Y es eso lo que hay que mejorar. No significa que lo que se haya hecho hasta ahora no esté muy bien, genial, y estoy 100% de acuerdo, el proyecto europeo es lo que probablemente nos ha salvado de los peores problemas que podíamos haber tenido y sea probablemente lo mejor que nos haya pasado en el siglo pasado y lo mejor que nos pase en este. Bueno, ¿cómo hacemos para llevar eso al siguiente nivel? Sin reñir a la gente por lo que quiere votar. Creo que los think tanks, los medios de comunicación, las organizaciones proeuropeas, las instituciones proeuropeas tienen que dedicar también un esfuerzo visible a criticar el funcionamiento de las instituciones y a pedir cambios en cómo funcionan. O sea, que se dedique el mismo tiempo que dedicamos a reñir a la gente por votar populismos, a reñir a la Unión Europea por no haber tenido listas transnacionales. Al menos el mismo tiempo. Porque además ahí, digamos que ese fenómeno linda, roza con algo que comentábamos en Bruselas también hace un par de semanas. No sé si hace 2 semanas realmente o hace más, porque aquí como el tiempo pasa. Y es
este conflicto que identifico en algunas instituciones europeas entre ser neutrales, pero a la vez reivindicarse en unos valores fundacionales de la Unión. Que por un lado tú necesitas ser neutral porque eres una institución de representación, pero por otro lado tú tienes que defender que algunos valores fundacionales están ahí, que son unos valores que tienen que ver con el estado del bienestar, no lo sé, con el flujo de personas, con el respeto a los derechos humanos, con un montón de cosas que de pronto están amenazadas por gente que precisamente utiliza la Unión Europea para meterse en las instituciones y destrozarlo. ¿Cuál es el papel de las instituciones europeas? La neutralidad, a lo mejor lo es, que no, de verdad que yo también entiendo ese conflicto. La neutralidad, bueno, que esto sea lo que la gente que vota decida que sea, o tiene que ser la protección de esos valores fundacionales frente a los propios representantes de la Unión Europea que quieren cambiar esos valores fundacionales.